Continuando con la segunda parte del capítulo de enlaces, ahora trabajaremos con la geometría molecular. La geometría de una molécula es aquella en la que la repulsión entre los pares de electrones enlazantes y libres es mínima dentro de una molécula. Para conocer la geometría molecular, usaremos el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Este indica la distribución geométrica de los pares electrónicos que rodean al átomo central según la repulsión electrostática entre los pares electrónicos. También es necesario mencionar que en este modelo los enlaces dobles y triples se pueden tratar como si fueran enlaces sencillos. También que en las moléculas resonantes se aplica este modelo a cualquiera de las estructuras. Dentro de este modelo podemos encontrar diferentes clases. Por ejemplo, la clase AB2, que nos indica que se tiene un átomo central y dos átomos enlazantes alrededor de él. A este tipo de clase le corresponde un tipo de geometría lineal, tal como se puede apreciar en la figura. El ángulo entre los enlaces para este tipo de geometría es de 180 grados. La siguiente clase es la clase AB3. Tiene un átomo central y tres átomos que lo rodean. La distribución de los pares de electrones corresponde a una geometría plana trigonal, donde el ángulo de enlace es de 120 grados. A partir de esta geometría, se deriva otra geometría que posee la misma distribución de pares de electrones que una plana trigonal, como es el caso de la clase AB2E, donde se tiene dos átomos que rodean al átomo central y un par de electrones libres. A este tipo de clases le corresponde una geometría angular. También dentro de este modelo podemos hallar la clase AB4, donde la distribución de los pares de electrones corresponden a una geometría tetraédrica, donde el ángulo de enlace es de 109,5 grados. Y a partir de esta se derivan dos tipos de clases, la clase AB3E y la clase AB2E2. En la clase AB3E se tiene el átomo central rodeado por tres átomos y un par de electrones. Este tipo de distribución le corresponde a una geometría molecular piramidal trigonal, mientras que para la clase AB2E2, donde el átomo central está rodeado por dos átomos y dos pares de electrones, le corresponde una geometría angular. La siguiente clase le corresponde al AB5, donde el átomo central se encuentra rodeado por cinco átomos. Acá el ángulo de enlace es de 90 grados, mientras que el ángulo de enlace acá es 120 grados. Esta distribución de los pares de electrones le corresponde una geometría molecular bipiramidal trigonal. A partir de esta distribución se derivan estas tres clases, la clase AB4E, la clase AB3E2, la clase AB2E3, que presenta la misma distribución de pares de electrones que una bipiramidal trigonal. En la clase AB4E está rodeado el átomo central por cuatro elementos y un par de electrones. La geometría que presenta una molécula con esta distribución corresponde a la tetraédrica distorsionada. En la clase AB3E2, el átomo central está rodeado por tres átomos y dos pares de electrones. Le corresponde a la geometría con forma de T. Y la clase AB2E3, con tres pares de electrones libres y dos átomos que lo rodean, le corresponde la geometría lineal. La siguiente clase le corresponde al AB6, donde el átomo central se encuentra rodeado por seis átomos. Los ángulos de enlace son de 90 grados, y a partir de esta distribución de pares de electrones, se deriva la clase AB5E y la clase AB4E2. En la clase AB5E, donde el átomo central está rodeado por un par de electrones y cinco átomos, esta presenta una geometría molecular de una pirámide cuadrada, mientras que la clase AB4E2 tiene una geometría plana cuadrada, donde el átomo central está rodeado por cuatro átomos y dos pares de electrones. Para deducir la geometría molecular
mediante el uso del modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. El primer paso es hallar la estructura de Lewis. El segundo paso es contar los pares enlazantes y los pares libres en el átomo central. También es importante mencionar que los dobles y triples enlaces, según este modelo, son considerados como simples enlaces. El tercer paso es la predicción de la geometría molecular según la tabla ya antes mencionada. El cuarto paso es predecir los ángulos de enlace. Este no suele ser muy sencillo, en especial cuando existen pares libres. Esto es debido a que, pese a que estas clases corresponden a la misma distribución de pares de electrones, las tres no presentan los mismos ángulos de enlace. Como se puede apreciar acá, la distribución de pares de electrones tiene una forma tetraédrica y tiene un ángulo de 109,5 grados. En este caso, la repulsión de los pares de electrones con un par de electrones enlazantes es mayor a la repulsión entre los pares enlazantes. Debido a ello, habrá una disminución en el ángulo de enlace, es decir, menor a 109,5 grados, como es el caso del amoníaco. Del mismo modo, la repulsión es mucho mayor entre los pares de electrones libres. Por lo tanto, nuevamente habrá una disminución en el ángulo de enlace, y esta disminución será mucho mayor que la disminución que sufre con un solo par de electrones libres. Tal es el caso del ángulo de enlace del agua, que es mucho menor a la del amoníaco, y este a la vez es mucho menor a la del metano. En resumen, podemos mencionar que las fuerzas de repulsión entre pares libres es mucho mayor a las fuerzas de repulsión entre pares libres y pares enlazantes, y este a la vez es mucho mayor a las fuerzas de repulsión entre pares enlazantes. A continuación realizaremos un ejercicio donde nos indica lo siguiente. Prediga la geometría de las siguientes moléculas y iones utilizando el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia de los siguientes compuestos. Vamos a partir por el inciso A. Tenemos anotado el compuesto. El primer paso es hallar la estructura de Lewis. Para ello, dibujamos una estructura fundamental posible. Después hallamos el número total de electrones de valencia. Tenemos 3 hidrógenos. Cada uno posee un electrón. Tenemos un átomo de carbono que posee 4 electrones de valencia. El iodo posee 7 electrones de valencia. Y tenemos un total de 14 electrones de valencia. El segundo paso indica que dibujemos la estructura con enlaces simples. Y completemos octetos y duetos en el caso del hidrógeno. Tenemos el hidrógeno con 2 electrones, acá 2 electrones, 2 electrones. En este caso el yodo tiene 2 electrones, por lo que nos hace falta 6 electrones más. El carbono tiene 2, 4, 6, 8 electrones. El siguiente paso es la verificación de la cantidad de electrones. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones. Como se puede apreciar, el número de electrones corresponde al total de los electrones de valencia. Por lo tanto, posiblemente esta sea la estructura de Lewis. El siguiente paso es contar el número de átomos que rodean al átomo central y los pares de electrones libres que tiene el átomo central. En este caso tiene 1, 2, 3, 4 átomos que rodean al átomo central y no tiene pares de electrones libres, por lo tanto le corresponde a la clase AB4. La clase AB4, según la tabla, tiene la geometría tetraédrica, tal como se representa en esta figura. Continuamos con el siguiente inciso. Del mismo modo, dibujamos una estructura fundamental posible y contamos el número de electrones. El flúor tiene 7 electrones de valencia. Como son 3, tenemos 3 por 7. El cloro tiene 7 electrones de valencia.
dando un total de 28 electrones. El siguiente paso es dibujar la estructura con enlaces simples. Y luego completamos octetos. El flúor tiene 2 electrones, nos hacen falta 6 electrones. Del mismo modo para este flúor. Lo propio para este flúor. Y para el cloro tenemos 2, 4, 6 electrones y nos faltan 2 electrones más para completar los 8. Realizamos la verificación de los electrones. Tenemos acá 2, 4, 6, 8 electrones. 8 acá, también 8 acá, serían 24 electrones. Más 2 electrones tenemos 26 electrones. Como podemos apreciar, nos hacen falta 2 electrones más para completar la cantidad de electrones de la capa de valencia. Por lo tanto, dibujamos nuevamente la estructura de Lewis, esta vez añadiendo esos 2 electrones faltantes en el átomo central. Dibujamos con enlaces simples y completamos los octetos. Acá nos hacían falta 6 electrones, con este enlace nos dan 8 electrones, acá del mismo modo. Lo propio para este flúor. Y para el cloro, más los 2 electrones faltantes. Como se puede apreciar, se trata de una estructura de Lewis con un octeto expandido. Verificamos la cantidad de electrones. Tenemos 8, 8, 8, en total 24, 26 y 28 electrones. Y se verifica que la cantidad de electrones es igual a la cantidad de electrones de valencia. El siguiente paso es contar la cantidad de átomos que rodean al átomo central. En este caso tenemos 1, 2, 3 átomos que rodean al átomo central. Anotamos 3 y también podemos apreciar que tenemos 2 pares de electrones libres. Entonces anotamos acá. Entonces, la clase a la que corresponde esta estructura es la clase AB3E2. Y este tipo de clases presentan una geometría en forma de T, tal como se puede apreciar acá en la figura. Continuamos con el siguiente inciso. Tenemos este compuesto. En el primer paso dibujamos la estructura de Lewis. Acá tenemos una posible estructura fundamental posible. Contamos el número total de electrones de valencia. El hidrógeno tiene 1. Y como son 2, 2 por 1, más el número de los electrones de valencia del azufre, que es igual a 6. Y tenemos un total de 8 electrones. Dibujamos la estructura con simples enlaces. Y completamos octetos. Tenemos dueto para el hidrógeno, dueto para el hidrógeno. En el caso del azufre tenemos 2, 4, nos hacen falta 4 electrones. Y completamos los 8 electrones. Verificamos que la cantidad de electrones sea igual a la cantidad de los electrones de valencia. 2, 4, 6 y 8 electrones. Por lo tanto, queda verificado que los electrones son iguales. Y ahora vamos al paso donde contamos la cantidad de átomos que rodean al átomo central. En este caso, 1 y 2 átomos. Anotamos 2 y la cantidad de pares de electrones es 1 y 2. Anotamos nuevamente 2. La clase a la que corresponde este compuesto es a la clase AB2E2. Esta clase presenta una geometría angular.
tal como se muestra acá en la figura. Continuamos con el siguiente ejercicio. Cabe aclarar que el procedimiento para realizar las estructuras de Lewis ya se fue trabajando en anteriores videos, por lo que les recomiendo que vayan revisando. Nuevamente, escribimos una estructura fundamental posible. Contamos el número total de electrones de valencia. El oxígeno está en el grupo 6A, el azufre en el 6A, por lo tanto tienen 6 electrones en la última capa de valencia. Tenemos acá 1, 2, 3 oxígenos. 3 multiplicado por 6, más el azufre que también se encuentra en el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia, y tenemos un total de 24 electrones. Dibujamos la estructura con enlaces simples. Completamos los octetos. Tenemos 2, nos hacen falta 6. Del mismo modo acá. Lo propio para este oxígeno, tenemos 2, nos hacen falta 6. Y para el caso del azufre tenemos 2, 4, 6 y nos hacen falta 2 electrones más. Verificamos la cantidad de electrones, tenemos 8, 8, 8, tenemos en total 24, más 2 electrones, tenemos 26 electrones. Como se puede apreciar acá, tenemos un exceso de electrones, por lo tanto, la metodología sugiere que dibujemos dobles enlaces. Por cada par de electrones que queda en exceso, un enlace adicional. Nuevamente dibujamos la estructura, enlaces simples, y dibujamos uno con doble enlace. Ahora completamos octetos. Tenemos 2, 4, nos hacen falta simplemente 4 electrones. Acá tenemos 2, nos hacen falta 6. Lo propio para este, tenemos 2, 4, 6 y 8 electrones. Verificamos que el total de electrones sea igual a la cantidad de los electrones de valencia. Tenemos acá 2, 4, 6, 8. Tenemos 8 y también tenemos 8 electrones. En total 24 electrones. Como se puede apreciar, el número total de electrones es igual al número total de los electrones de valencia. Pero esta estructura no es la estructura correcta de Lewis. Como dijimos en anteriores videos, hay una tendencia por parte del oxígeno a tener dos enlaces, por lo que en algunos casos suelen haber estructuras de resonancia para compensar los dobles enlaces, o de otro modo, directamente se tienen los dobles enlaces. Tal es el caso del trióxido de azufre. Dibujamos nuevamente la estructura, esta vez con dobles enlaces. Y completamos los octetos. Tenemos 2, 4, 6 y 8 electrones. Del mismo modo acá nos hacen falta solamente 4 electrones. Y lo propio para este oxígeno. En el caso del azufre se puede apreciar que se trata de un octeto extendido. Verificamos la cantidad de electrones. Tenemos 8, 8, 8. En total tenemos 24 electrones. Por lo tanto, esta estructura no es la correcta. Tampoco es esta. En cambio, esta sí es la correcta. Continuamos con el procedimiento.
Contamos el número total de elementos que rodean al átomo central. 1, 2, 3 elementos. Anotamos 3. Por lo tanto, este compuesto le corresponde a la clase AB3. Y la clase AB3 presenta una geometría plana trigonal, tal como se muestra acá en la figura. Continuamos con un último ejercicio. Tenemos acá el ion sulfato. Dibujamos la estructura fundamental posible. Contamos los electrones de valencia. En este caso son 1, 2, 3, 4 oxígenos. Cada oxígeno presenta 6 electrones de valencia, porque se encuentra en el grupo 6A. Sumamos los 6 electrones de valencia del azufre. También se encuentra en el grupo 6A. Y sumamos 2 electrones debido a la carga 2 negativa, dando un total de 32 electrones. Dibujamos la estructura de Lewis con enlaces simples. Y luego completamos octetos. Tenemos acá el oxígeno, tiene 2 electrones. Nos hacen falta 6 electrones. Y completamos el octeto. Lo propio para cada oxígeno. Nos hacen falta 6 electrones en cada oxígeno. Para este también. Y por último este oxígeno. El átomo central tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Ahora verificamos la cantidad de electrones. Tenemos 8, 8, 8, 8 electrones y dando un total de 32 electrones, que es similar a la cantidad de los electrones de valencia. Pero esta estructura no es la correcta. Se puede ver que esta estructura deriva de la estructura del ácido sulfúrico, donde en el ácido sulfúrico los átomos de oxígeno tienen 2 enlaces. Entonces dibujamos la estructura con 2 enlaces. Y en este caso el oxígeno con un solo enlace, pero presenta su carga negativa, según la carga formal, debido a la ganancia del electrón en la ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno. Del mismo modo para este oxígeno. Completamos octetos. Tenemos 2, 4 electrones. Nos hacen falta 4 electrones más. Lo mismo acá. Tenemos 2, 4, 6 y 8 electrones. Para este oxígeno, 2, 4, 6 y 8 electrones. Lo propio para este oxígeno. Cabe recordar que estos signos se los puede hallar calculando la carga formal. Ahora verificamos el número de electrones. Tenemos 2, 4, 6, 8. Acá tenemos 8, 8, 8 electrones. En total tenemos 32 electrones, que es similar a la cantidad de los electrones de valencia. Ahora vamos con el siguiente paso. Contamos el número de elementos que rodean al átomo central. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la clase a la que corresponde este compuesto es a la clase AB4. Y la clase AB4 presenta una geometría molecular tetraédrica, tal como se puede apreciar acá en la figura.